Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Venga. Y yo quiero empezar con una ilustración. Yo quiero que todos imaginemos que vamos caminando por un sendero, por un camino rocoso y oscuro. Y cada paso que tú das, las piedras te hacen tropezar. Y cada tropiezo te hieren, te crean llagas, te crean heridas. Y esas heridas tú sabes que producen dolor. Y por el dolor tú quieres menguar, por el dolor tú quieres parar, por el dolor quieres quedarte estático, por el dolor quieres hasta morir. Esas piedras te hacen tropezar. Y el camino se vuelve más difícil de andar. Sin embargo, al levantar la vista, ves una luz brillante al final del camino, guiándote hacia un lugar seguro. Aunque el terreno sea difícil, aunque los pies, las llagas, las heridas sean fuertes y el dolor no lo puedas soportar, la luz te da esperanza y te empuja a seguir hacia adelante. Y esto fue lo que vivió, esto fue lo que pasó, esto fue lo que aconteció con Esteban. Esteban, uno de los discípulos, quien en medio de la persecución se enfocó en una luz. Se mantuvo mirando al cielo, se mantuvo mirando esa luz brillante, a pesar de los tropezones, a pesar de las pedradas, a pesar de las llagas, a pesar de las heridas, a pesar de los insultos, a pesar de todas las cosas. Esteban se mantuvo firme, enfocado, con su mirada puesta en el cielo, en medio de las pruebas. Y esta mañana eso es lo que vamos a estar hablando, mirando al cielo en medio de la prueba. La historia de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, es un ejemplo impactante de fe y de enfoque. Tópale a quien está a tu lado y dile: no pierdas el enfoque. Mantente mirando al cielo en medio de las pruebas. Y si nos podemos ayudar unos a otros y vamos a honrar la palabra, la bendita palabra santa, poderosa, leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, su capítulo 7, a la altura del versículo 46. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 46. Hablándose de Esteban. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita
en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y he aquí, veo los cielos abiertos. Digo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó. ¿Cómo clamó? Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Podemos sentarnos, hermanos. Padre, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me llene, que tu Espíritu nos direccione, que tu Espíritu quite toda inmundicia de mí, Padre, toda carnalidad, todo lo que no te agrade, todo lo que tú no me has entregado, Señor, desecha de mi carne y de mi cuerpo. Padre, que solo lo que tú me has entregado pueda yo hablar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el capítulo 7, versículo 54, en el versículo 49 en adelante que estuvimos leyendo, encontramos a Esteban predicando la verdad, predicando el evangelio, delante de heraldos, delante de líderes religiosos, delante de sacerdotes, delante de religiosos, predicando con valentía ante el concilio. Pero las palabras de verdad, la palabra que Esteban le estaba hablando, como no le gustaba a su carne, como no le gustaba a su entorno, como a ellos no se identificaban, como esto no le movía el espíritu carnal, ¿qué hicieron? Agarraron a Esteban, se enfurecieron. Ustedes escucharon, como ustedes leyeron, como dice la Biblia, rechinaron los dientes. Yo me imagino cuando alguien se molesta,
que rechina los dientes. ¿Usted se imagina eso? Ay, Dios mío. Esta gente se enfurecieron al escuchar la verdad que Esteban proclamaba. Porque esta palabra ellos la habían escuchado antes de crucificar al Mesías. Ellos la habían escuchado, se había regado dentro del campamento, dentro de los militares. Se había regado. Y por causa de esto, ustedes recuerdan que al mismo Mesías ninguno le recibió. O lo recibieron a pedradas, a patadas. Lo escupieron, se burlaron de él. Dice que su manto se los quitaron y jugaron dados, jugaron suerte delante de él. ¿Y qué cosa? Que el manto de Esteban se cae y a los pies de quién viene a reposar. De un asesino. Perdóneme, varón. Viene a caer a los pies de Omar. Viene a caer a los pies de alguien que no es digno ni merecedor. Tal vez él ni cuenta se dio cuando ese manto estaba allí. El manto de Esteban, el manto de un ungido, el manto de un mártir a los pies de un asesino. ¿Y qué impacto hizo ese manto? Él ni siquiera se dio cuenta. Cuando ellos decidieron apedrearlo, Esteban en ningún momento miró con qué le iban a dar. Esteban en ningún momento miró el tamaño o la correa o la lanza. Esteban siempre se mantuvo enfocado, mirando al cielo, mirando al blanco. Siempre se mantuvo allí. Nunca miró las piedras, ni se dejó llevar por el odio que lo rodeaba. En cambio, fijó su mirada a los cielos abiertos y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y este acto de enfoque, mis hermanos, no solo le permitió soportar las críticas, las pruebas, el dolor, sino que también nos da una lección importante, donde cada uno de nosotros ponemos nuestras miradas, determina cómo vamos a enfrentar las pruebas, las circunstancias, el día a día. Gloria a Jesús. Vamos al capítulo 6 de ese mismo libro de los Hechos. Y vamos a hablar un poquito del llamado y el ministerio de Esteban, capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirine de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría. Es la misma Biblia que dice que hacía milagros y prodigios. Este hombre hacía grandes cosas. Y lo que hoy nosotros nos preguntamos aquí en la tierra,
¿Por qué siendo yo un hijo de Dios tengo que pagar con cosas tan grandes y tan terribles? ¿Por qué si yo he confesado a Cristo? ¿Por qué si me estoy congregando? ¿Por qué si estoy diezmando? ¿Por qué si estoy ofrendando? ¿Por qué si estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué me vienen tantas pruebas difíciles? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde están afianzados tus pies? ¿Dónde está esa luz que tú miras al final del túnel, al final del camino? Esa luz que te da paz, que te da esperanza. Esteban a ser elegido como uno de los 7 diáconos. Su vida estuvo dedicada a servir, proclamar, atender, llevar, evangelizar, cuidar las ovejas, cuidar el redil. Estuvo comprometido con todas las cosas. Óigame, hubo un llamamiento santo y este hombre en ningún momento desaprovechó esa oportunidad. Estaba delante de un Sanedril, ¿verdad? Sanedril. Estaba delante de grandes autoridades. Esteban sabía lo que allí le iba a pasar. Esteban sabía de que si él iba con el discurso que para ellos era un discurso barato, un discurso repetitivo, Esteban sabía lo que allí le iba a pasar. Pero en ningún momento Esteban se bajó de la barca. En ningún momento Esteban tomó impulso. Él se mantuvo firme. Aunque el camino era oscuro y lleno de piedra y de obstáculos, y él estaba herido, cansado, sangrando, Esteban veía esa esperanza, Esteban veía esa luz, Esteban veía a Jesús a la diestra del Padre. Y a Esteban no le importaba nada más. Allí podía estar el presidente del mundo, allí podría estar quien sea, y yo seguiré firme predicando la santa y bendita palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, porque Esteban sabía la necesidad que aquellos tenían. Esteban sabía que era necesario él predicar ese evangelio allí delante de todos, y no menguó, no falló. ¿Qué usted cree? ¿Que Esteban no tenía la autoridad de predicarle otra cosa que ellos quisieran escuchar? Hablarle de fuego, hablarle de teteo, hablarle de villa, hablarle de risol, hablarle de fiesta, o hablarle de lo que sus oídos querían escuchar en ese momento. ¿Qué era? Que esto es mentira. Tal vez muchos allí querían escuchar eso que Esteban le dijera. Que un bravo, que un valiente, un seguidor de Jesucristo se parara delante de todos y dijera: esto es mentira, esto es mentira, esto es una falacia, esto no funciona, esto no es real. Y hoy en día hay muchos que nosotros queremos escuchar lo que la carne quiere consumir. Pero Esteban sabía que era necesario que ese evangelio, que la verdad de Cristo. ¿Y cómo empezó Esteban? ¿Con qué Esteban le predicaba? Con lo que sus antepasados rechazaron. Con la misma palabra que tenían sus antepasados. Con eso mismo Esteban lo contrarrestó. Con eso mismo Esteban lo amonestó. Con eso mismo Esteban le hizo acordar lo que le hicieron al Mesías. Y con eso mismo lo atacaron, lo escupieron, lo desnudaron, lo apedrearon y lo mataron. Y lo mismo se repite
con Esteban. Lo mismo se repite con Esteban. Capítulo 7. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Santo eres, Señor. Los líderes religiosos, al no poder resistir la sabiduría con la que este hombre hablaba, lo acusaron falsamente. Bueno, Lucía, la tablet sufrió. Dios mío. Ellos, al no poder resistir tanta sabiduría que emanaba, que expulsaba, que se manifestaba, que este hombre publicaba, lo acusaron falsamente. Y aquí vemos un principio importante. Cuando servimos a Dios con fidelidad, no estamos exentos de oposición. Las piedras, las críticas, las traiciones, la envidia, el chisme, el rencor, el odio, no estamos exentos de ninguno de esos levantamientos, porque cuando la gracia está sobre ti, profe, no estás excepta. No te vas a librar. Pero si te mantienes con la mirada puesta en el cielo, si te mantienes en el enfoque, créeme que también verás al Hijo de Dios. También verás al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Cuando servimos a Dios con fidelidad, no estamos exentos de oposición. La crítica, la traición, los problemas, las circunstancias, las aflicciones, la envidia, el rencor, el odio, la incredulidad, son parte del camino. Pero como Esteban, debemos aprender a mirar más allá de las dificultades y ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Se van a levantar. Se van a levantar. Se te van a poner al frente solo con el propósito de tapar tus ojos, de quitar tus ojos puestos, porque saben que tú tienes tu mirada puesta en el cielo. La van a quitar, te van a cegar. Pero no permitas, por más piedras que caigan en tu cuerpo, por más lanzas, por más ataques, por más persecución, por más difícil que sea el camino, acuérdate y mira lo que hizo tu Dios, mira lo que hizo tu Salvador. Mantente firme, que el enfoque te va a llevar a recibir ese galardón, así como lo tuvo Esteban. Y mirando la visión celestial de Esteban, de ese capítulo 7, versículo 54 que leímos, cuando el concilio lo condenaba, Esteban levantó su mirada a los cielos abiertos. Y esta visión celestial lo llenó de paz en medio del caos y de la desesperación. Y aquí la palabra visión significa una revelación divina,
un vistazo sobrenatural al reino de Dios que transformó su dolor en una experiencia gloriosa. Mientras lo apedreaban, Esteban vio a Jesús de pie, intercediendo por él, dándole fuerzas para soportar los peñonazos que le daban. Y esto duele. Predicar esto duele. Porque ustedes han escuchado la canción que muy bonita, muy famosa. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, pero vengo a ti. De eso se trata. De eso se trata. En el momento donde tú te encuentres en la cúspide, en gloria, en gozo, en alegría, te sientas allá arriba que lo tienes todo, y de momento, esto es como el videojuego, que estando en el caballito allá arriba, de momento caes al primer nivel allá abajo. Y a veces el muñequito caía en el fuego, pero tú tenías la habilidad, el juego te daba la habilidad, la oportunidad de tú salir del fuego y volver a la cima. Porque mientras estaba en el videojuego, tú te mantenías enfocado de que tú podías volver a estar en lugares altos. Mientras lo apedreaban, Esteban vio a Jesús de pie, intercediendo por él, dándoles fuerzas para soportar. Y un ejemplo de este enfoque sobrenatural en medio de las pruebas lo podemos ver, hablándose de este enfoque, de Moisés y la serpiente. La serpiente de bronce, allá a la altura de Números capítulo 21, su versículo 8. Cuando el pueblo de Israel pecó y de mala manera, Dios envió una serpiente venenosa como juicio. Pero luego instruyó a Moisés para levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser perdonado, se iba a sanar. Pero todo aquel que se mantuviera mirando el objetivo, mirando el enfoque, no perdiendo el enfoque, manteniéndose firme mirando. Había que tener fe para eso. Y este acto de mirar hacia arriba es un símbolo claro de cómo cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Dios, encontramos sanidad, encontramos liberación, encontramos restauración, encontramos paz. Lo encontramos todo. Todo lo encontramos. Otro ejemplo de este enfoque es Daniel. ¿Usted cree que si Daniel no hubiese estado enfocado, mirando al cielo y mirando al mismo Dios, él sabía que tenía esa esperanza y que quien estaba con él
era más fuerte y más grande que todo. Cuando lo entraron a la fosa de los leones, mire, no eran perritos como el que hay en mi casa, eran leones bravos. Y esos leones estaban preparados, tenían días sin comer, y todo el que entraba a esa jaula, o todo lo que entraba a esa jaula, mire, era así. No sierva ni tragaban. Yo creo que lo olía era nada más del hambre que tenían. Y allí fue metido este hombre. Y este hombre se mantuvo con ese enfoque, porque él sabía que Dios le iba a respaldar, Dios le iba a mandar una salida, Dios le iba a dar el refugio, Dios le iba a dar la cobertura, Dios iba a manifestar su gloria. Nunca perdió el enfoque Daniel, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que él vivió. Bendito Jesús, mantuvo su enfoque en Dios, que lo había protegido hasta ese momento, y Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel, como Esteban, no se fijó en ningún peligro, sino en el poder de Dios, que salva, que transforma, que liberta, que da paz. Y fijar la mirada en Cristo. La clave en esta historia de Esteban no fue evitar el sufrimiento, porque muchos de nosotros vamos al médico a comprar la pastilla para que nos receten la pastilla, porque muchos de nosotros vamos gritando o nos fajamos a gritar y le hablamos del problema a Dios. Ahora, cuando llega la prenda a hablarle al problema de Dios, cuando llega la prenda a decirle problema, mira, yo tengo un Dios que suple, que cambia, que liberta, que transforma, un Dios que tú puedes tener consecuencias con Él. Cuando llega la prenda a esas cosas, ¿cuándo será? Pero un día será. La clave en la historia de Esteban no fue evitar el sufrimiento, sino enfocar su mirada en Cristo, quien está a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 12 se nos dice, debemos de poner nuestros ojos en Jesús, que es santo. Esto significa que aunque enfrentemos dificultades, debemos de mantener nuestro enfoque en Él, que nos da las fuerzas para perseverar. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, mientras sufría en la cruz, no se enfocó en el dolor, no se enfocó en lo que Él estaba sufriendo, sino en la gloria venidera. Wow. Le vino esa esperanza, esa luz que Él vio al final del túnel, porque Él vino a la tierra como tú y como yo, un chuletón hasta la tambora, pero el único que no dobló su mirada, el único que caminó el Calvario con esa cruz tan pesada, el único que tenía el efectivo para pagar lo que la humanidad nunca pudo pagar, lo hizo el caballero de la cruz. ¿Y qué significa consumador? Esto viene de la palabra griega teleiotes. Wow. ¿Qué significa teleiotes? Trayéndolo del griego, aquel que lleva algo a su propósito final.
aquel que lleva algo a su plenitud o a su propósito final. Cristo, al estar a la diestra del Padre, está culminando el plan perfecto de redención. ¿Y sabes qué? Él nos ayuda a alcanzar nuestro destino espiritual, como lo hizo con Esteban. Si nos mantenemos enfocados, sin perder el enfoque, vamos a alcanzar a ver ese respaldo que Jesús se mantuvo siempre enseñándole, mostrándole, porque dice la Biblia que Esteban lo vio. Esteban lo vio. ¿Y en qué circunstancias se encontraba Esteban? Le habían dado una pedrada en la misma sien. Le habían llevado la nariz de una pedrada. Le habían sacado los ojos. Pero espiritualmente él mantenía su enfoque. Porque lo que el enemigo quiere es quitarnos, cegarnos, apartarnos. Hacernos ver que antes estábamos mejor que ahora. Y a pesar de esas pedradas, de haberle quitado sus ojos físicamente, Esteban se mantuvo lleno de esperanza. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Él se mantuvo. Él se mantuvo viendo al blanco. Él se mantuvo firme, sin doblar su mirada. La historia de Esteban nos enseña que aunque enfrentemos pruebas y dificultades, nuestra esperanza no está en lo que vemos a nuestro alrededor, sino en lo que vemos al levantar nuestra mirada al cielo. Las piedras, los problemas, las circunstancias, las tormentas más difíciles no deben de definir en ningún momento nuestra fe. En vez de eso debemos de aprender de Esteban y fijar nuestra vista en Jesús, quien está a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí, intercediendo por tu casa, por mi casa, por tus hijos, por tus planes, por tus proyectos. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. No lo dudes, no lo dudemos. Dios está obrando, Dios está obrando. Mira, no lo dudes, no lo dudes, y mantén tu mirada puesta en el cielo, puesta en el autor y consumador de la fe. Como mirando al invisible, es el que cargará de manifestarse en medio de tu prueba, en medio de tu dolor. Él será la cristomicina que tú necesitas, el calmante, el antibiótico que necesitan tus llagas, tus heridas. Él las curará, Él suplirá, Él las suplirá. Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Esteban nos recuerda que nuestra verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar nuestra mirada, en mantener nuestra mirada en el cielo, sabiendo que Jesús está con nosotros en cada paso que caminemos. Pongámonos sobre nuestros pies. Es fácil decirlo,
Es fácil decirlo, que poner tu mirada en los cielos y puedas ver a Jesús a la diestra del Padre. Pero mientras te está entrando el tizón caliente prendido, yo no sé por dónde, si por un oído o por la cabeza o por la planta de los pies o por donde más te duela, pero acuérdate de esos clavos que traspasaron sus huesos y hicieron contacto con esa cruz. Y hablando de este Esteban, acuérdate de esas pedradas que fueron tan fuertes, porque el propósito era cegarlo, el propósito era desvirtuar su mirada del blanco, y nada de eso le quitó su mirada espiritualmente del Hijo de Dios, quien está a la diestra del Padre. Que así como Esteban, hoy nosotros podamos reconocer, si es en el Hijo de Dios que tenemos puesta nuestra mirada, nada ni nadie nos puede afectar, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento venimos ante ti reconociendo que muchas veces hemos permitido que las piedras de la vida, las dificultades y las distracciones nos alejen de tu presencia. Hoy queremos hacer como Esteban. Queremos levantar nuestra mirada hacia ti y ver los cielos abiertos, ver tu gloria y ver tu amor que nos llama a seguirte sin miedo. Perdónanos, Señor, por aquellas veces en que hemos caído en la desesperación y nos hemos fijado nuestros ojos en las circunstancias, en lugar de poner nuestra confianza en ti. Sabemos que eres el único que puede darnos paz en medio de la tormenta y fuerza en medio del sufrimiento. Hoy, Señor, hoy más que ayer ya pasó, Padre. Ayer ya pasó, Jesús. Ayer ya pasó, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que transformes nuestros corazones, que nos des un espíritu de arrepentimiento, algo genuino, algo real, algo verdadero. Queremos dejar atrás nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros pecados y caminar en tu verdad. Como Esteban, queremos seguirte hasta el final, confiado en que tú estás con nosotros, intercediendo por nosotros y dándonos la vida eterna. Si hay alguien aquí que aún no te ha entregado su vida, Señor, te pedimos que toques sus corazones en estos momentos, que puedan ver tu gloria y que sepan que tú los amas y llamas a un nuevo comienzo y a una nueva vida en la que el cielo está siempre abierto y tu gracia los sostiene. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Iglesia, bendiciones de paz.